Estaba hablando acerca de la importancia del material y los recursos educativos que nosotros podemos utilizar dentro de un aula creativa. Les comentaba, chicos, que como ya lo habíamos hablado en otras sesiones, parte importante de generar aulas creativas es precisamente el uso de todo el material didáctico que nosotros mismos podemos elaborar. En alguna sesión hablábamos de que cuando tenemos la idea de creatividad, cuando hablamos de creatividad, nosotros tenemos la idea preconcebida de que un aula creativa o un docente creativo es un docente que tiene que llegar con muchos recursos didácticos. Incluso hablábamos, ¿no? De que si llegaba con la botarga para dar la clase y que si bien es cierto eso es creatividad, más allá de todo eso, lo que nosotros queremos generar creativamente es pensamiento consciente de nuestros alumnos. Esa es la verdadera creatividad, crear en ellos aprendizaje significativo. Para ello, nosotros los docentes, pues hacemos uso de material didáctico. El material didáctico es todo aquello que nosotros podamos utilizar y todo aquello que nosotros podamos usar para que en nuestros estudiantes se puedan involucrar y se puedan anclar a todo lo que nosotros estamos hablando y a todo el contenido que tiene que ver con nuestra materia. Podemos hablar de muchas definiciones de material didáctico. Sin embargo, en todas vamos a encontrar que el aspecto común es que es cualquier instrumento u objeto que a nosotros como docentes nos sirve como recursos para poder hacer que nuestro alumno tenga o obtenga un aprendizaje más significativo. Es todo medio físico, todo vehículo que nosotros podemos utilizar con fines de enseñanza. Todo aquello que facilita la experiencia de aprendizaje. Eso es un material didáctico. Pero cuando nosotros hablamos de material didáctico creativo, debemos entender que, bueno, hace ratito les comentaba, el material didáctico del que nosotros podemos hablar como el más antiguo podría ser el libro, por ejemplo. Y pocas veces utilizamos el libro como una herramienta, como material didáctico que nos favorece y sin embargo es uno de los más antiguos que nosotros podemos hacer referencia. Pero cuando hablamos de material didáctico, el material didáctico es todo aquello que se encuentra a nuestro alcance para hacer que nuestros alumnos puedan vincularse con nosotros, de tal manera que el salón es material didáctico, la puerta es material didáctico, el pizarrón es material didáctico, todo aquello que nosotros podamos utilizar para generar en ustedes o nuestros alumnos aprendizaje significativo, todo eso es material didáctico. Entonces, pues es importante que nosotros sepamos cómo utilizar el material didáctico que tenemos a nuestro alcance. Incluso un buen docente utiliza todo lo que tiene a su alcance como material didáctico sin necesidad de que esto sea algo elaborado muy costoso, por ejemplo. También podemos darnos cuenta que hay aulas donde se tiene el síndrome, yo le llamo el síndrome del toma el llavero abuelita, porque tenemos material didáctico muy costoso, pero no lo usamos porque se va a descomponer, por ejemplo. Pero bueno, ese es otro tema. Entonces, lo importante Maestra, aquí es que perdón. entendamos, dime, Maestra, ¿me escucha, verdad? sí lo escucho. Perdone, es que ya se dieron cuenta que quedan 5 minutos de la sesión, 4 minutos para que termine la sesión. Entonces les voy Sí, a pedir que cuando acabe la misma sesión, la misma liga está habilitada para que puedan volver a entrar y continuar con la clase. vuelvo a Para, entrar igual. y vuelven igual, a entrar igual en la misma liga de las 2 de la tarde para que puedan Sí, tener otro tiempo para continuar con la sesión, por favor. correcto, Inge, muchas gracias. Gracias, buena tarde. Gracias, igualmente. Entonces, chicos, cuando se nos acabe el tiempo de la sesión, volvemos a ingresar al mismo, a la misma liga para poder continuar con la clase, ¿vale? Entonces, bueno, veo que está con nosotros Alejandra, Monse, Ana Karen, Andrea, Clara, Gaby, Goretti, Guadalupe, Jacqueline, Juana, Lenovo, no sé quién es Lenovo, Lidia, Lore, Luz, María Félix, Michelle,
el ingeniero Chavarín y Tomás. Pero bueno, entonces estamos hablando de la importancia del material educativo y del material didáctico y de cómo es que nosotros como docentes podemos diseñar material didáctico que resulte creativo. Pero más allá de la idea preconcebida que tenemos nosotros de la creatividad, habíamos dicho, creo que en la primera clase, que el verdadero sentido de una aula creativa es que nosotros creemos en nuestros alumnos aprendizaje significativo y aprendizaje que les sirva y que lo haga competente para la vida, para salir allá afuera todos los días. Cuando nosotros hablamos del material educativo, puede haber material educativo que debe estar diseñado con toda la intención de generar un proceso didáctico, de apoyar el proceso de desarrollo y el proceso de aprendizaje y de enseñanza. Sin embargo, podemos tener el material didáctico más costoso, pero si nosotros como docentes no tenemos la herramienta más poderosa, no podemos generar en ellos ningún aprendizaje significativo. Y esa herramienta es lo que nosotros poseemos como docentes. Y el hecho de que ellos puedan anclarse y seguirnos a nosotros más allá de cualquier tipo de material didáctico que estemos utilizando. Ese es el verdadero docente creativo, ese vínculo que nosotros generamos con nuestros alumnos. Tomás, ok. Bueno, cuando se nos acabe la sesión, entonces nos volvemos a meter en la misma, chicos. Y si tienen alguna duda, ahí está la parte de levantar la manita para poder hacer preguntas. Entonces, si hasta ahora no tiene nadie ninguna pregunta, vamos a hablar de cómo podemos utilizar un material didáctico. Incluso resulta interesante cómo nosotros, incluso de material reciclado, que de hecho era una de las tareas que tenía pensadas para ustedes, que generáramos material didáctico a partir de algo reciclado, pero bueno, la contingencia no nos lo va a permitir. Sin embargo, espero podamos tener otra ocasión para hacerlo. Pero bueno, cualquier material que es diseñado para generar aprendizaje significativo es precisamente material didáctico. El docente debe saber cuándo incorporar este material didáctico y algo de lo que siempre hemos hablado en las sesiones es el contexto. Entonces, parte importante del material didáctico que nosotros utilizamos dentro de un aula también debe de ser el contextualizar ese material didáctico, a quién va dirigido, cuál es la finalidad de ese material didáctico. Entonces, contextualizar siempre es importante cuando nosotros vamos a desarrollar una sesión. El docente debe decidir incorporar el material didáctico y hacer de este material didáctico un recurso educativo efectivo. El material didáctico, pues obviamente es un soporte material y un soporte técnico, y este material didáctico, lo verdaderamente importante del material didáctico es el componente simbólico. Bueno, entonces, les comentaba, estábamos hablando acerca del material didáctico creativo y de cuál es el valor de todo el material didáctico que nosotros podemos utilizar. Les hablaba de que el material didáctico, cualquier material didáctico que nosotros podamos utilizar, tiene dos componentes. Lo vamos a clasificar en estas dos categorías. Uno es el componente físico y otro es el componente simbólico. Cuando nosotros hablamos de creatividad, lo que verdaderamente tiene peso y lo que verdaderamente hace virtuoso el material didáctico es este componente simbólico. Si nosotros pudiéramos hablar del componente físico, el componente físico es solo el soporte material y técnico, es decir, podría ser lo tangible, lo que nosotros vemos. Cuando nosotros utilizamos unas diapositivas, esas diapositivas son el componente físico. Y el componente simbólico es lo que verdaderamente le da significado a nuestro material didáctico. Es decir, es todo aquello que transmitimos cuando nosotros utilizamos ese material didáctico. Eso es lo verdaderamente valioso dentro del uso del material didáctico. El componente simbólico entonces es todo la simbología, el lenguaje, lo que nosotros transmitimos, lo que comunicamos a través del componente físico. Vamos a encontrar que hay muchos tipos de material didáctico.
Hay material didáctico impreso, hay material didáctico sonoro, hay material didáctico audiovisual, por ejemplo. El material didáctico impreso pues podría ser una revista, un libro, un periódico. Todo ese es material didáctico impreso. Y el componente físico pues es precisamente ese libro, esa revista, ese periódico. Y el componente simbólico es toda la información que está contenida en ese libro, en esa revista o en ese periódico. Si nosotros habláramos de material didáctico sonoro, pues, por ejemplo, un audiolibro, un audio, ese sería nuestro componente físico. Y todo aquello que se nos transmite a través de la palabra oral, o la música, o los sonidos, ese sería nuestro componente simbólico. Si hablábamos de medios audiovisuales como material didáctico, pues una película, por ejemplo, ese sería nuestro componente físico. Y lo que se nos transmite a través de esa película, ese sería nuestro componente simbólico. Cuando nosotros vamos a elaborar material didáctico, debemos contextualizar hacia quién va dirigido este material didáctico para que sea efectivo. De tal manera que en un salón de clases, con las maestras de preescolar, nuestro material didáctico es todo aquello que nosotros vemos en las paredes, por ejemplo. Cuando pegan flores, árboles, animalitos, todo eso es material didáctico. Eso como tal es nuestro componente físico. Y cuando lo usamos como herramienta para generar aprendizaje significativo, entonces lo volvemos simbólico. No sé si hasta aquí tengan alguna pregunta mis chicos, Inge, Chavarín, porque yo no los veo. A ver, ¿alguien tiene alguna pregunta? No, por el momento no. No. Por el momento no, maestra. Ok, bueno, entonces, estas son las características físicas y las simbólicas en cuanto a material didáctico. Lo importante cuando hablamos de características simbólicas de material didáctico es pensar, 1, en los contenidos y 2, en los destinatarios y en las competencias cognitivas, educativas y culturales que queremos generar. Es decir, el contenido, que incluso viene marcado en los planes y programas, esa sería la parte física de mi material didáctico. Y la parte donde nosotros debemos enfocarnos para ser efectivamente creativos es pensar en quiénes son los destinatarios y cuáles son las competencias cognitivas que queremos generar en ellos. Para esto es importante, como siempre, contextualizar, es decir, ver cuáles son las características del entorno social, del entorno cultural y cuáles son las estrategias que vamos a utilizar para poder hacer uso de este material didáctico y de esta herramienta dentro del aula. Entonces, es importante tomar en cuenta esto, los contenidos, los destinatarios y las competencias cognitivas. Al momento de hacer material didáctico creativo debemos tomar en cuenta estos 3 aspectos: contenidos, destinatarios y competencias cognitivas. Los contenidos, pues es todo aquello, toda la información que va a ser representada y comunicada en ese medio que yo voy a utilizar, que puede ser visual, que puede ser sonoro o que puede ser audiovisual, por ejemplo. Los destinatarios y sus competencias cognitivas y educativas. Debemos siempre como docentes buscar la congruencia, la mayor congruencia posible en el lenguaje que nosotros estamos utilizando, en el material que estamos utilizando y en las competencias que queremos generar en nuestros estudiantes. Las características del entorno cultural, el contexto, es decir, hay materiales que en algún determinado contexto no van a ser tan efectivos para nosotros como docentes como lo podrían ser en otro contexto. Por ejemplo, si hablamos de contextualizar, creo que este ejemplo lo hemos puesto muchas veces. No vamos a utilizar de la misma manera algún determinado material didáctico en un grupo, por ejemplo, de niños de primaria, de 4º año, de una escuela rural, de nivel socioeconómico bajo, a el mismo material en una escuela de la ciudad, de niños de 4º de primaria, con nivel socioeconómico alto. Todo esto es parte importante de contextualizar y debemos tomarlo en cuenta. Y los materiales
hay una parte importante que me gusta. Los materiales no funcionan en el vacío. Es decir, podemos tener el mejor material didáctico. Los materiales que, pero este material didáctico no funciona. Maestra, ¿podría repetir lo de los materiales? Ok. Los materiales didácticos no funcionan en el vacío. ¿Esa parte? Un poco más atrás. Mencionó algún concepto de un tipo de materiales. Los tipos de materiales audiovisuales, sonoros. No, sí era ahí. Sí era ¿Esa ahí parte? en el vacío, lo que había dicho de los materiales del vacío. Sí, me están comentando que sí es sobre los materiales del vacío. No, esta parte más bien es metafórica, que cualquier material didáctico no funciona en el vacío. Es decir, si nosotros no ponemos un objetivo claro en el material didáctico que vamos a utilizar, si nosotros no contextualizamos en las competencias que queremos generar en nuestros estudiantes, ningún material didáctico va a funcionar. Y la herramienta que nosotros tenemos para que este material didáctico funcione somos nosotros mismos. Es decir, esto es totalmente metafórico. Los materiales didácticos no funcionan en el vacío. La relación que debe existir entre el estudiante, entre el docente y entre el material didáctico, siempre la vamos a generar nosotros con esa parte creativa que queremos nosotros exponenciar, potenciar tanto en ellos como en nosotros. Por eso es importante que cuando nosotros utilicemos determinado material didáctico, contextualicemos y tomemos en cuenta las características de todo nuestro grupo en general y también de cada uno de los estudiantes que están interactuando en ese grupo. Yo siempre les digo que nosotros cuando trabajamos en un grupo somos como un conjunto de almas trabajando en el colectivo. Parte importante de generar material didáctico es que contextualicemos para quién va dirigido ese material didáctico. Y todas las estrategias que nosotros podemos utilizar con ese material didáctico solo van a adquirir significado de acuerdo a cómo nosotros como docentes implementemos y manejemos el proceso educativo. Eso solo lo podemos generar nosotros como docentes desde el trabajo personal que podemos aplicar desde nosotros, desde la conciencia docente. Esa es la parte del material didáctico que no funciona en el vacío. ¿Era eso, Ángel? ¿Esa era la duda? Sí, muchísimas gracias. Sí, maestra. Ok, entonces cuando nosotros generamos material didáctico, el vacío precisamente, cuando hablo del vacío, al generar material didáctico, es el generar material didáctico basándonos solo en el contenido, sin tomar en cuenta lo que está enfrente de nosotros, que sería nuestros alumnos. Para generar ese material didáctico creativo, no debemos basarnos solo en el contenido. El contenido es lo físico, el contenido es como la piedra. Pero para generar material didáctico creativo, en quienes nosotros debemos fundamentarnos, no es en esa piedra en bruto. Cuando pulimos del material didáctico, debe de estar pensado en todas las personas que están enfrente de nosotros y que son nuestros alumnos. Ese es el verdadero significado del material didáctico creativo. Una vez que nosotros pensamos en lo que ellos necesitan, podemos empezar a generar material didáctico efectivo. Pero para ello debemos tomar en cuenta lo que siempre les digo, que somos una esfera integral, donde no solo intervienen los contenidos. Cuando creemos material didáctico, debemos conjugar los contenidos, debemos conjugar las necesidades de nuestros niños y las características de cada uno de ellos. No sé si hasta aquí tengan alguna duda mis chicos. ¿Alguien tiene alguna duda? No, gracias. ¿Nadie tiene duda? No, me están comentando que no. Ok, chicos. Bueno, pues el material didáctico que nosotros debemos crear debe tener algunas características, y es que debe ser creativo, debe ser atractivo para ellos. Por eso es que los salones de clase en nivel básico están saturados de colores y tiene su razón de ser. En ese proceso cognitivo en el que se encuentran los niños,
todo lo que está a su alrededor para que ancle su proceso imaginativo debe ser grande, debe ser colorido, debe ser algo que ellos puedan tocar. Entonces, una de las características del material didáctico creativo es que debe ser atractivo, debe ser variado, debe ser transversal, que es parte de su evaluación final, acuérdense de la transversalidad, es decir, debe funcionar para muchas cosas. Y aparte, esta es una herramienta que como docentes a nosotros también nos ayuda, que nos hagamos la vida más fácil con el material didáctico. Y debemos tener en cuenta, obviamente, hacia quién va dirigido. Pero que sea atractivo, que sea variado y que sea funcional, que nos sirva. Una de las primeras limitantes que como docentes nos encontramos cuando vamos a un salón de clase es que puede haber toda la tecnología que nosotros querramos. Pero si esa tecnología no es funcional, entonces el material didáctico no está cumpliendo con su última finalidad. Entonces la funcionalidad es algo primordial y es importante. ¿Y en base a qué gira la funcionalidad? En base al contexto y en base al cumplimiento de metas y objetivos con el uso de ese material didáctico. Debemos contextualizarlo y considerar el entorno en el que estamos trabajando. Les repito, no es lo mismo una escuela rural que una escuela dentro de la ciudad. El entorno familiar en el que se trabaja, por ejemplo, la clase pasada hablábamos del caso práctico que nos compartía Tomás. Bueno, pues el entorno social en el que él desarrolla su clase es también parte importante de cómo va a desarrollar su material didáctico. Todo eso es importante, el entorno familiar, el entorno laboral, el entorno local. ¿En qué medio está inmersa la escuela donde yo estoy trabajando? El material didáctico debe ser motivador y debe siempre estar generando en nuestros alumnos esa necesidad de tener conocimiento. Obviamente debe tener una estructura metodológica que cumpla con lo que a nosotros nos piden dentro de los planes y programas. Y parte importante también es que deben estimular la actividad y la práctica de su aplicación. Es decir, si generamos material didáctico, es para usar el material didáctico. No tiene sentido tener material didáctico que no vayamos a utilizar porque se va a descomponer. Que les repito, esa es una de las principales limitantes que como docentes nos encontramos dentro de un aula. Por ejemplo, a mí me ha tocado trabajar en escuelas donde tienen pantallas interactivas, pero no podemos utilizarlas porque si las utilizamos se descomponen. Entonces ahí está totalmente desvirtuado el uso del material didáctico. ¿Ok? Entonces, para elaborar el material didáctico debemos tener en cuenta que el ser humano aprende fundamentalmente a través de todo lo que percibe. Y obviamente nuestra principal fuente de percepción son los sentidos. Entonces, para elaborar material didáctico que sea variado y que sea creativo, debemos pensar igual de manera metafórica como si quisiéramos enamorar a nuestros alumnos. Es decir, si me llama la atención, si me gusta, si llega a través de mis sentidos y me llena, bueno, pues eso quiere decir que ese material didáctico obviamente va a llegar de manera más efectiva a nuestros estudiantes y ellos van a tener mejor percepción y mejor asimilación de ese material didáctico. Debemos tomar en cuenta que el material didáctico no se debe realizar sin un fin específico. El material didáctico busca, aparte de generar aprendizaje significativo, busca enriquecer la experiencia sensorial de nuestros alumnos, es decir, que con el uso de ese material didáctico a través de lo que ellos ven, o a través de lo que ellos tocan, o a través de lo que ellos ven y escuchan, llegue el aprendizaje. Es por ello que cuando nosotros buscamos, un video, debemos ver que ese video de verdad llegue y cumple con la finalidad de nuestra sesión, pero aparte, el primer filtro que ellos tienen es lo sensorial. Vamos a llegar a través de ese material didáctico por los sentidos. Este material didáctico aparte debe ser funcional, como ya les había dicho, pero parte importante también es que nos funcione para muchas cosas. El material didáctico eficaz enriquece el vocabulario, facilita la capacidad de comunicación entre el profesor y sus alumnos y rompe un poco la barrera entre profesor y alumno.
material didáctico siempre debe aproximarnos y acercarnos más a nuestro estudiante y a la realidad de lo que nosotros queremos enseñar y significar en ellos con ese material didáctico. No sé si hasta aquí tengan alguna duda mis chicos, Inge. ¿Alguien tiene alguna duda? No, todo en orden. Todo bien, maestra. Todo bien. Bueno, el material didáctico entonces debe motivar el aprendizaje, debe estimular la participación activa, debe generar en nuestros alumnos imaginación, debe generar en nuestros alumnos esa capacidad de expresión creadora y la capacidad de observar y de abstraer. Siempre cuando utilicemos material didáctico debe haber este feedback entre ellos y nosotros. La mejor forma en la que nosotros podemos asegurarnos de que en ellos exista un aprendizaje significativo es, ¿bueno? Sí, maestra. Pensé que ya no me escuchaban. La mejor forma en la que nosotros podemos asegurarnos de que estamos generando en ellos procesos cognitivos ni siquiera necesita algo, me refiero a que es el preguntar, es como ese feedback del que hablaba, el que nosotros siempre estemos realizando preguntas a nuestros alumnos, que estemos generando en ellos estos interrogantes y que ellos mismos lleguen a sus propias respuestas. Este feedback es el que nos va a asegurar que estamos haciendo uso correcto y que estamos llegando al fin que queríamos llegar. Entonces, el material educativo también hace que nosotros como docentes trabajemos de manera más dinámico, que nosotros como docentes podamos potenciarlos cognitivamente, que los estudiantes también desplieguen al máximo sus capacidades, que logren aprendizajes más eficaces y algo muy importante, con menor esfuerzo. Sin embargo, aquí podemos viciar un poco la parte, al hablar de el menor esfuerzo, no quiere decir que en ellos generemos menos procesos cognitivos. Quiere decir que hagamos que con menos recursos ellos generen mayor número de procesos cognitivos. Hoy en día tenemos la facilidad, y creo que es parte de la época que nos tocó vivir, tenemos acceso a muchísimas cosas. Sin embargo, esta parte en la que los estudiantes pueden lograr el aprendizaje más eficaz y con menor esfuerzo es una parte muy endeble, porque hoy en día nuestros estudiantes tienen acceso a todo. También lo habíamos hablado en algunas otras clases. Ellos tienen acceso con un clic, solo con buscar una palabra en internet, tienen todo un mundo de acceso a la información y a la desinformación. Y esta parte es la que habla del menor esfuerzo. Y muchos docentes están peleados con esta parte del menor esfuerzo. Sin embargo, parte de contextualizar es que nosotros entendamos que esta, más allá de ser como una herramienta que nos desvirtúa, una herramienta que nosotros podemos utilizar precisamente como material didáctico para generar en nuestros alumnos aprendizajes más eficaces. Y nos tocó vivir en esta época donde tienen acceso a internet, donde tienen acceso a redes sociales, y lejos de ser una herramienta que para nosotros es perjudicial, poder utilizarla como una herramienta que genere en ellos aprendizaje. Es parte del contexto del que hablaba, en el que hoy les tocó vivir. Y es parte del contexto en el que nosotros como docentes debemos también estar inmersos para poder hacer uso de este contexto como una herramienta para generar materiales didácticos a través de todo esto que nos tocó vivir, en el contexto en el que nos tocó vivir. De tal manera que hoy podemos tener una clase con el ingeniero Chavarino yendo toda mi clase por el uso de la tecnología, que lejos de ser algo que nos perjudique como docentes, es algo que nos va a proporcionar muchos beneficios. Pero también como docentes creo que a veces el material didáctico que tiene que ver con todas estas redes sociales o con todo esto, a veces está un poco desvirtuado por toda la parte en la que nuestros alumnos tienen acceso a ellos y
muchos de nuestros alumnos ni siquiera necesitan que alguien como nosotros nos vaya guiando en cómo hacerlo, es decir, ya podemos encontrar todo y ellos ya pueden encontrar todo. Pero el fin de que todo esto exista también es que nosotros creemos, si creemos una conexión entre la nueva información y la nueva tecnología, con lo que nosotros ya teníamos y con lo que ahora existe para generar este aprendizaje significativo con el material y con todo lo que nosotros tenemos el día de hoy a nuestro alcance. Hoy podemos utilizar un sinnúmero de materiales educativos con el objetivo de complementar y desarrollar más nuestros temas. Y también aquí hay algo muy importante. Los docentes que abusan de todos estos materiales educativos y que no se complementan ellos, no se nutren ellos, pueden viciarse en esta parte del uso excesivo de estos materiales educativos. Es decir, hoy en día sabemos que quien es el actor principal en una clase, pues obviamente es nuestro alumno. Pero un docente que abusa de toda esta tecnología también cae en un vicio al no ser él el generador de los aprendizajes, sino dejar que todo el aprendizaje se genere a través de estos medios. Y nosotros como docentes, si abusamos del uso de todo esto, nos desvirtuamos un poco. Es decir, ¿qué haría un docente si solo tiene su clase preparada a través de diapositivas y un día no las puede utilizar? Entonces, el abusar de todas estas herramientas que tenemos también es como algo que tenemos en contra si no sabemos nosotros como docentes enriquecerlo para algo que suceda a nuestro favor. Entonces, podemos utilizar un gran número de materiales educativos con el objetivo de complementar los temas, pero el material didáctico va a complementar los temas. No nosotros como docentes vamos a completar el material didáctico. Esta es la parte donde se puede viciar, es decir, el material didáctico está ahí para enriquecerme a mí como docente y para enriquecerme a mí como alumno, para que en conjunto obtengamos mayor beneficio de esto. No al revés, no es como que yo sea una herramienta para el material didáctico. Y muchos docentes cuando abusan de esta parte pueden llegar a perderse en el hecho de ya no poder dar una clase si no tienen material didáctico. Y hace ratito les comentaba que cualquier cosa que nosotros podamos utilizar dentro del aula es material didáctico. Entonces, si estamos dentro de un aula y no tenemos material didáctico, y no tenemos diapositivas, y no tenemos cañón, y no tenemos luz, entonces debemos utilizar toda herramienta que tengamos a nuestro alcance como material didáctico. Una puerta puede ser material didáctico, el pizarrón es material didáctico, que creo que también es uno de los más antiguos. Un plumón es material didáctico, la pared es material didáctico, una hoja de papel es material didáctico, un lápiz es material didáctico, los colores son material didáctico. Todo puede ser material didáctico siempre y cuando el protagonista en el uso de este material didáctico sea el docente. ¿Cómo vamos a utilizar este material didáctico como herramienta para potenciar el aprendizaje significativo? Entonces, es por eso que el material didáctico siempre debe ser adecuado, contextualizado y debe estar lleno de simbología. La simbología y el significado se lo damos los docentes, ¿ok? Por eso siempre debemos pensar si el material didáctico es adecuado, si está contextualizado y si va a llegar al fin último que nosotros necesitamos como docentes. Si este material didáctico responde a las necesidades y a las demandas, tanto nuestras como docentes, como de nuestros alumnos. Todo material didáctico siempre debe estar hecho para facilitar el proceso de enseñanza-aprendizaje y el proceso cognitivo para nuestros alumnos. No sé si hasta aquí tengan alguna duda, mis chicos, Inge. ¿Alguien tiene alguna duda? No, Parece que todo bien. no. Entonces, debemos determinar No, todo bien. la importancia que debe existir entre el material didáctico que vamos a utilizar y el material y cómo lo vamos a utilizar dentro de nuestras clases. Para ello, debemos ver cuáles son las características
decir, el material didáctico siempre debe ser incluyente e inclusivo. Debe estar hecho para que todos puedan y para que todos puedan enriquecerse con él. Los aprendizajes que nosotros pretendemos lograr con el material didáctico, siempre, obviamente, tomando en cuenta lo anterior, de que debe ser que el material didáctico debe incluir a todos y nadie se debe quedar sin utilizar material didáctico. Cuando hablamos de material didáctico incluyente, debemos tomar en cuenta las capacidades diferentes, por ejemplo, de cada uno de nuestros alumnos. Perdón, maestra, le quedan máximo 4 minutos. Ok, ya para cerrar. Entonces, parte importante de utilizar el material didáctico es que siempre potenciemos a nuestros chicos y que sea incluyente, que sea afectivo y efectivo para nuestros niños. Entonces, creo que solo cerraría con esto, Inge. Si mis chicos tienen alguna duda, me pongo en contacto con ellos a través de la plataforma. Les comentaba que parte de este material que vamos a subir era como adicional a lo que estábamos viendo en la materia de creatividad. Ya les subí un libro que había quedado con ellos en que se los iba a subir, y el material del que hablé hoy se lo subo en un momentito más. Y si tienen alguna duda, que me manden mensaje, ya sea por la plataforma, y también la tarea se las estaría subiendo en la plataforma. La idea era que hicieran material didáctico a través de material reciclado, pero bueno, la contingencia ya no nos va a dejar, entonces me pongo de acuerdo con ellos para ver cómo vamos a elaborar